Hola, mi nombre es Aldair Villegas Bermúdez y el día de hoy les voy a hablar del rompimiento dieléctrico en sólidos y en líquidos. Cuando hablamos de sistemas eléctricos de potencia, siempre pensamos en conductores, pero en realidad los materiales más importantes para la seguridad del sistema son los aislantes. Un aislante no es simplemente un material que no conduce, es un material capaz de soportar un campo eléctrico intenso. Sin embargo, todo material tiene un límite. Cuando este límite se supera, ocurren lo del conocido rompimiento dieléctrico. Vamos a analizar en profundidad el mecanismo físico que provoca este rompimiento en materiales sólidos y líquidos. En condiciones normales, un dieléctrico sólido presenta una corriente extremadamente pequeña. Esta corriente no se debe a una conducción libre, como en un metal, sino a procesos de polarización. Cuando aplicamos un campo eléctrico bajo, los electrones permanecen ligados a sus átomos, pero al aumentar este campo ocurren varios procesos adicionales. Primero, puede haber una inyección de carga por parte de los electrodos. Después, las impurezas o defectos estructurales del propio material crean niveles de energía intermedios llamados trampas. Estos niveles permiten que los electrones se desplacen mediante un mecanismo conocido como conducción por salto. Dentro del tema de rompimiento en sólidos, encontramos también el rompimiento intrínseco. Cuando tenemos un dieléctrico ideal, los electrones ocupan la banda de valencia y existe una banda que impide el paso de estos a la banda de conducción. Para que ocurra el rompimiento intrínseco, el campo eléctrico debe ser suficientemente alto como para que los electrones adquieran energía comparable a la de la ionización del material. Derivado de esto, el físico Herbert Forlich desarrolló un modelo basado en el balance de la energía. De esto tenemos la gráfica de energía ganada versus energía perdida. Si la energía ganada supera la disipada, se produce un incremento exponencial en el número de electrones de la banda de conducción. Además del rompimiento intrínseco, encontramos el rompimiento por streamers. En condiciones de un campo eléctrico uniforme, se puede producir una avalancha electrónica. Un electrón liberado gana energía entre colisiones. Si la trayectoria libre es suficientemente grande, puede ionizar otro átomo. Este proceso se repite y se forma una avalancha de electrones. También podemos encontrar el rompimiento térmico. Todo dieléctrico sometido a un campo eléctrico genera pérdidas. Estas pérdidas se ven reflejadas en calor. Si la generación de calor supera a la disipación de calor, se produce una condición de inestabilidad térmica. La conductividad en este caso aumenta en base a la temperatura, lo que provoca una mayor generación de calor. Y esto a su vez genera una retroalimentación positiva para la tensión. Cuando la temperatura alcanza un valor crítico, el material pierde por completo sus propiedades dieléctricas. Complementando el tema de rompimiento térmico, observamos la siguiente gráfica, en la cual vemos la estabilidad e inestabilidad térmica bajo diferentes campos aplicados. En ella vemos que a una mayor temperatura, el campo presenta una inestabilidad mayor, erosión y descargas parciales. En los materiales reales contienen cavidades microscópicas. En estas cavidades el campo eléctrico es mayor que en un sólido circundante. Cuando el gas interno se ioniza, se produce una descarga parcial. Estas descargas bombardean la superficie con electrones e iones, lo que produce ozono y óxido de nitrógeno, y van degradando químicamente el material, formando huecos y canales internos. Con el tiempo, el espesor efectivo de aislamiento va disminuyendo. Bueno, ahora pasaremos al rompimiento dieléctrico en líquidos. En este tipo de rompimiento encontramos el rompimiento electrónico. En líquidos aislantes puros, la conducción puede describirse mediante la ecuación de Schottky. El proceso inicia en el cátodo de emisión. Si el electrón gana suficiente energía en el campo, su energía supera
la energía de ionización molecular, se produce la avalancha de electrones. Los esfuerzos típicos en aceites minerales pueden variar entre 1 y 4 megavolts por centímetro entre electrodos, dependiendo también de la pureza del aceite. También puede ocurrir el rompimiento por partículas sólidas suspendidas. En líquidos comerciales existen impurezas. Una partícula sólida se polariza en presencia de campo eléctrico. Si su permitividad es mayor que la del líquido, se mueve hacia regiones donde hay un campo mayor. Si múltiples partículas se alinean en el campo mayor, se llega a formar un puente conductor entre los electrodos. La viscosidad del líquido influye en la velocidad del movimiento de estas partículas sólidas. En el tema de rompimiento en líquidos, tenemos el rompimiento por burbujas. Las burbujas dentro de un gas representan puntos débiles en el líquido, similar al tema de la erosión y las descargas parciales en materiales sólidos. El campo eléctrico dentro de esta burbuja es mayor que en el líquido. Si el campo interno alcanza un valor de ionización del gas, ocurre una descarga. El rompimiento dieléctrico no es un evento único ni simple, es el resultado de diferentes fenómenos físicos, entre ellos electrónicos, térmicos, mecánicos o químicos. Comprender estos mecanismos nos permite a nosotros diseñar mejores aislamientos para prevenir fallas en transformadores o en todo el sistema de potencia, aumentando la vida útil de los cables y mejorando la confiabilidad del sistema.